¿Cómo están? Sí, sí, ok. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra que estén bien. Como decimos todos los domingos, estamos contentos y felices de estar aquí de nuevo otro domingo más en la casa de Dios, dispuestos y alegres de poder entonar cantos juntos, de poder estar juntos en un mismo cuerpo y agradecidos al Señor de que nos permite la oportunidad de domingo tras domingo poder estar aquí sin ningún impedimento y sin ningún problema. Me gustaría pedirles que podamos ponernos sobre nuestros pies para orar y dar inicio a nuestro servicio. Que todo lo que tú acá nos quieres decir, Señor, es para nuestro bien y nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a entonar estas alabanzas con un entendimiento, Señor, de lo que tú eres, Señor, para alabarte y glorificarte en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y esperamos por el resto que viene llegando, Señor, que también le puedas traer con bien. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir con ustedes una porción que está en Colosenses 1. Y el sentido de las alabanzas de hoy es enfocarnos en Jesús, Señor Jesús, Jesús el Cristo, el Mesías, para que recordemos la importancia de quién es Jesús realmente, recordar las verdades bíblicas de que Jesús no fue solamente un hombre ni un profeta, sino que fue en sí mismo Dios 100% y hombre también. Y Colosenses 1, del 15 al 20, que es la primera porción que vamos a leer, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ese es Jesús, nuestro Jesús, el Dios que adoramos. Entonces vamos a comenzar alabando al Señor, cantando al Dios al que adoramos. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Cantamos, Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, gran
grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Solo a ti, Jesús. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie. Oh, grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. En esta mañana, Jesús, elevamos nuestra oración a ti. Te damos gracias, Padre, por tu sacrificio. Gracias porque el Dios que habitaba en la eternidad, en los cielos, decidió acercarse a nosotros, Señor. Eres el Dios perfecto, Señor, el único digno de recibir nuestra alabanza. En esta mañana, Jesús, venimos delante de ti, dándote gracias por abrir el camino y por reconciliarnos de nuevo con Dios, Señor. Gracias te damos, Padre. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, oh Señor. Amén. Él nos reconcilió consigo mismo, no porque nosotros lo mereciéramos. Y Colosenses 1, del 21 al 23, siguiendo lo que estábamos leyendo, dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar
la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Y hay otra versión que me gusta que dice: no olviden esta verdad, porque somos fáciles de olvidarnos las cosas. Pasamos situaciones y olvidamos lo que el Señor ya hizo. Y esta canción que vamos a cantar es nueva, la compartimos con algunos miembros de la iglesia. Se llama ¿Cómo no voy a creer? Y me gustaría rápidamente que viéramos la letra. Y dice: yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Y si nos vamos al puente, chicos, por favor. Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede. Vi familias restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede. He visto almas liberadas y cadenas vi romper. No me digas que Él no puede. Y yo creo que en nuestra iglesia, y por lo menos de los que estamos aquí arriba, podemos decir que estamos reflejados en alguna de esas cosas que el Señor hizo. Restauró familias, rompió cadenas, renovó nuestras mentes y nos salvó. ¿Qué más? Así que me gustaría que entonáramos esta canción desde el lugar, como si estuviéramos recordándonos en un futuro, cuando estemos en una situación en la que nos cueste creer. ¿Cómo no voy a creer si ya el Señor hizo todo lo que hizo? Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso, Dios. Tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú. Cristo eres tú. Asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto
asombroso Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Señor, te pedimos perdón porque somos incrédulos, Señor. Porque aun cuando has demostrado vez tras vez a nuestras vidas de lo que eres capaz de hacer, Señor, dudamos de ti. Somos como los discípulos en el barco, Señor, en medio de la tormenta. Nos olvidamos que Dios mismo está con nosotros en la barca. Señor, ayúdanos a ser menos incrédulos, a creer más en ti, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos cuesta confiar en ti. Nos cuesta creer que nosotros no somos capaces, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a quebrantar nuestro orgullo, a recordar día a día, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser útiles en tus manos, para que podamos conocer la magnificencia de tener a Dios mismo dentro de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia, Señor, y todo lo que haces. Amén. Ese es Jesús. Lo hemos visto hacer todo lo que cantamos. Y Filipenses 1, 20 al 21 debería ser la respuesta que nosotros tenemos. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo creo que eso se lee y se dice muy fácil. Que para mí el vivir es Cristo, dejar que Dios tome todas las decisiones de mi vida, sobre todo en las circunstancias difíciles, en las que yo quiero tener el control, porque nos olvidamos quién es el Señor. Y esto, más que una afirmación de que nosotros vivimos en Cristo, es una oración de pedirle al Señor que nos ayude a recordar, a vivir para Él y dejarnos controlar por Él. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión?
¿Cómo no he de confiar? ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria, Señor. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. De nuevo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Amén. Señor Padre, en esta mañana te pedimos que tu gracia, Señor, sea suficiente, que nos demos cuenta, que recordemos, Señor, el sentido de nuestras vidas, que es glorificarte, exaltarte, Señor, que tú seas reflejado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a tus planes, a sentarte en el trono de nuestras vidas, Padre. Y ahora, Señor, que nos disponemos a escuchar de tu palabra, te pedimos que podamos tener un corazón dispuesto, oídos prestos a escuchar lo que has traído para nosotros hoy. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que podamos ser moldeados por tu Espíritu. Oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bien, buenos días. Todas son bienvenidas y bienvenidos. Esta mañana hemos pasado un bonito tiempo cantando estas canciones, estos cantos. Decirles pues que no olviden que la Alianza Cristiana y Misionera del Viñedo es un lugar para la familia. Y por lo tanto hay que sentirse como en dónde, como en casa. Así es. Siéntanse como en casa. Estaba acordándome con algunos de los cantos lo que dice el Señor, hace una pregunta. ¿Hay algo imposible para mí? Él dijo, hizo esa pregunta. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Qué piensan ustedes?
Imposible no hay para Dios. Así es que en ese contexto vamos a movernos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos llamado las preguntas que hace Jesús. Las preguntas que hace Jesús son unas cuantas preguntas que Jesús hizo durante su tiempo de ministerio en la tierra. Y hemos seleccionado varias para analizarlas, estudiarlas y aplicarlas. Y el tema que hoy vamos a estar viendo lo hemos titulado Lo que está escrito en pregunta. Lo que está escrito en pregunta. Y se refiere a esta pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Interesante. ¿Qué está escrito en la palabra de Dios y cómo lo interpretas tú? ¿Cómo lo interpreto yo? Entonces, de inmediato vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, y vamos a leer, para entrar en el contexto del tema, los versículos 25 al 28. Búscalo en tu Biblia. Un voluntario va a pasar acá adelante para leerlo en pantalla y tú puedes hacer el seguimiento en tu Biblia o en tu celular para comprobar que la lectura que estamos haciendo es correcta. Pueden haber palabras distintas, cuestión de semántica, pero que significan lo mismo en cualquier versión que puedas leer cualquier pasaje bíblico. Entonces un voluntario, pase por favor adelante y nos va a leer esos versículos. ¿Hay o no hay voluntario? Véngase, Mario. Las próximas veces voy a tener que señalar los voluntarios a dedo. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Amén. Gracias, Mario. Muy bien, vamos a ponernos de pie, descansamos un poco, entregamos al Señor el tiempo y juntos todos pedimos que el Señor nos ministre de manera personal y podamos sacar enseñanzas de estos temas y específico del de hoy para cada uno. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres. Sabemos, conocemos tu poder, tu capacidad, tu omnipresencia y tu omnisciencia. Y sobre todo tu santidad, como dice tu palabra, 3 veces santo. Y que tenemos nosotros la bendición de haberte conocido a través de Jesucristo. Y a través de Él podemos tener acceso a tu presencia con humildad, con sencillez, pero con mucha precisión de saber que estamos con el Dios correcto, con el Dios creador de todo lo que existe. Y te damos gracias por eso, por permitirnos a nosotros el estar acá formando parte de tu familia, de tu iglesia. Y al leer tu palabra queremos hacerlo con el sentido espiritual que tiene. Saber que a través de Jesús en la tierra, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de sus preguntas acá podemos sacar lecciones para nuestra vida. Entonces permítenos que esta lectura, este tiempo que vamos a revisar tu palabra, nos bendiga de una manera especial a cada uno y podamos salir de acá edificados y con un paso más firme en nuestra vida espiritual. Gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomamos asiento y decir entonces que esta historia surge del contexto
cuando un experto, un maestro de la ley, pudiéramos identificarlo como una especie de abogado de la ley, vino a Jesús y entonces se acercó a él y le hizo una de las preguntas que consideramos más importantes que debe hacerse cualquier persona. Una de las preguntas más importantes que nosotros podemos hacernos. Y Jesús le responde a este experto de la ley con otra pregunta relacionada con la palabra de Dios. Y una de las cosas interesantes e importantes en la vida de Jesús fue cómo él usó las Escrituras a través de lo largo de su ministerio en esta tierra. Y la importancia que le dio y la aplicación que le dio. Y fíjate, las Escrituras antiguas estaban divididas de esta manera: en la ley, los profetas y los escritos. Y Jesús hizo siempre, permanentemente, referencia a ellas, a todas por igual. Y la ley, él la resumió de esta manera: en dos verdades fundamentales. Respecto al amor más grande que le debemos a nuestro Dios. Puedes revisar Deuteronomio 6, ahí está la cita, y Marcos capítulo 12. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el más importante, dice después Marcos, de todos los mandamientos, además del primero, el segundo, ama a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Así es que acerca de los profetas, entonces él hace lo siguiente, dice lo siguiente, que ellos explicaron la razón de su ministerio. Y allí lo revela con Isaías 61, con Lucas capítulo 4. Él dice que el Espíritu del Señor me ha ungido, dice Isaías. Y luego Lucas me ha enviado a proclamar libertad. Así es que nuestro Dios es el único Señor. Y eso tenemos que tenerlo nosotros bien claro, bien definido y bien ubicado en nuestra mente. Es el verdadero y único Dios, creador de todo lo que existe y de todo lo que respira y de lo que no respira también. Varios de esos profetas hablaron de su nacimiento, hablaron del lugar donde habría de ser ese nacimiento, hablaron de su muerte, hicieron referencia a su sufrimiento y, bien importante, hicieron referencia proféticamente a su resurrección. Acabamos hace unos días atrás de celebrar esos acontecimientos históricos que partieron la historia en dos. Y ese día de resurrección es clave para nosotros hoy en día. Y respecto entonces a los escritos, entre los que aparecen los salmos, Jesús hizo su aplicación de ellos de acuerdo al Salmo 118 y a Lucas capítulo 20. La piedra angular, habla en el Salmo 118, la piedra angular, el mismísimo Jesús, el Cristo, la piedra que desecharon los constructores y que está reflejado allí en esos escritos como algo que debemos poner atención. Entonces, a Jesús las Escrituras lo acompañaron toda su vida. Y aún cuando en la cruz las volvió a usar, cuando él cita allí en la cruz, de acuerdo al Salmo 22,
de una manera profética, entonces lo confirma Mateo capítulo 27 y versículo 46, confirmado, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces uno puede ir ensamblando el rompecabezas, si se puede llamar de esta manera, de cómo los acontecimientos anunciados en la antigüedad fueron cumpliéndose a la perfección y al detalle en la persona de Jesús. Así llegamos a la pregunta que nos ocupa hoy. Esa pregunta dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios? ¿Y cómo lo interpretas tú? ¿Qué está escrito y cómo lo interpreto? Y esto es básico para que podamos entrar y profundizar en cualquier tema que queramos revisar en la Biblia. El planteamiento para este mensaje es que si Jesús le dio tanta importancia a las Escrituras, refiriéndose a ellas constantemente, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? ¿Cuánto más debemos usar la palabra de Dios para encontrar en ella las respuestas que necesitamos? Para encontrar en ellas la orientación que nos hace falta y que es indispensable para seguir avanzando en una manera correcta, firme y definida en la vida cristiana. Porque, como bien lo dijo el mismo Jesús, como bien lo dijo él, fíjate, Juan capítulo 5 y versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Eso se lo dice él a los fariseos y a unos que estaban siguiéndole. Y es verdad, muchas personas hoy en día, sin llamarlos fariseos, estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que ahí hay vida eterna, ahí se encuentra la vida, y es correcto. Ahora, entonces, a la luz de esta consideración que origina esta pregunta, vamos a entrar al primer punto que quiero referirme hoy. Fíjate lo que dice. La más importante pregunta acerca del no tengo que poner música otra vez. La más importante pregunta acerca del síganme, del destino eterno. No estamos hablando de cualquier cosa, del destino eterno. Y creo que esta imagen allí nos refleja perfectamente bien los dos aspectos, los dos lugares, los dos destinos que le quedan a cada hombre y a cada mujer. La más importante pregunta acerca del destino eterno. Esto nos abre la primera parte. Entendiendo la pregunta del experto, versículo 25. Vamos a entender la pregunta que hizo este hombre experto en la ley a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fue la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y si tú revisas la palabra heredar, aquí tiene un uso muy interesante. De acuerdo a las leyes, el control de una herencia, y aquí debe haber algún abogado, el control de una herencia está en las manos del que la da, no en las manos del que la recibe. O sea, el control de la herencia está en quien otorga la herencia, no en las manos de quien la va a recibir o de quien la recibe.
Y de acuerdo a esto, Dios le dio a Israel la tierra prometida, por ejemplo, y les dijo que ellos la heredarían, de acuerdo a Levítico capítulo 20. Ellos heredarían la tierra que Él les daba. Y desde el tiempo de esa promesa, todos comprendieron que la herencia era eso, un regalo. Era un regalo. Era algo que se le estaba otorgando como por gracia. Sin embargo, es posible que una persona ofenda a su beneficiario, al que le otorga ese regalo, y pierda la herencia. ¿Me explico? Es posible que entonces yo ofenda a quien me está dando esa herencia y eso ofende a la persona y me quita la herencia. Eso ocurre mucho en la sociedad humana. Pero lo primero que debemos nosotros entonces decir para responder a esta pregunta es que el asunto de la vida eterna es más ser que hacer. Repito, el asunto de la vida eterna es más ser que hacer. Y espero que esto lo logremos asimilar. Este hombre conocía bien las Escrituras. Él sabía lo que estaba hablando, sabía la pregunta que estaba haciendo. Era un experto, dice el relato. Era un doctor en la ley. Tenía un conocimiento bien claro de ella respecto a la pregunta que estaba haciendo. Entonces, ¿qué lección sacamos? En virtud de esa actitud de este hombre, conocer las Escrituras no es suficiente. Digamos, una línea que tenemos que tener claro. Conocer las Escrituras no es garantía de nada. Hay un hombre en la historia contemporánea nuestra, tal vez los más de edad que tienen más edad que yo se acuerdan, de la Cuarta República, Luis Beltrán Prieto Figueroa, si mal no recuerdo su nombre. Maestro reconocido en Venezuela. Y creo que de esos políticos de la época era un hombre que más conocía las Escrituras. Las conocía, las citaba, las nombraba constantemente. Pero ¿sabes? Era un ateo declarado. Y conocía las Escrituras, pero era ateo. Declarado ateo, y ustedes lo pueden buscar en internet, me imagino que debe estar Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ahora, pero la verdad es que de su acercamiento a Jesús, este hombre, conocedor de las leyes, de la ley, es la falta de transparencia que él mostró cuando hizo la pregunta. La falta de transparencia, de sinceridad. Y Lucas nos dice que a este hombre hizo la pregunta a Jesús, y lo aclara Lucas, y fíjate que no estamos equivocados al hacer la apreciación, para ponerlo a prueba. Lo que quiere decir que no era sincero al hacer la pregunta. Se le acerca a Jesús para ponerlo a prueba, a ver qué le respondía. Porque como él era un doctor en la ley, entonces lo que Jesús le respondiese tal vez le iba a servir como argumento para atacarlo. Lo hace para ponerlo a prueba. Y esta es la pregunta de mucha gente. La pregunta que uno puede hacerles es a quien hace este tipo de preguntas, uno le puede hacer una pregunta como: ¿hasta dónde deseas tú salvarte? Si la pregunta viene con la intención de hacer o de poner a prueba la respuesta que se le puede dar. ¿Hasta dónde tú deseas salvarte? ¿Hasta dónde tú deseas entrar en una relación realmente con Dios? ¿Cuál es tu interés verdadero? Así que en la parte B, nos vamos a encontrar con esto. Esta pregunta merece nuestra atención. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces tenemos que reconocer que definitivamente es la pregunta más importante de la vida que podemos hacernos acá en la tierra, mientras estamos acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer para lograr la vida más allá de la muerte? Y todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, en algún momento debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué debo hacer para lograr asegurar con precisión la vida eterna? Y la razón, ¿sabes por qué? Porque somos pecadores. La razón de peso. Somos pecadores. Somos seres moribundos que van a ser juzgados después de la muerte. Por eso la importancia de la pregunta. Por la condición humana pecaminosa que llevamos en el ADN nuestro. Esa pregunta también la hizo otro intérprete de la ley, como Nicodemo, por ejemplo, y fue salvado. Logró su reconciliación con Dios. También la hizo Pablo y fue salvado también, a quien conocemos como el gran apóstol Pablo. La hizo Martín Lutero, siglo XV, XVI, y también sabemos que fue salvado. Estas preguntas son las que la gente de todo nivel debe hacerse a sí misma. Debe hacérsela. No descansar hasta encontrar la respuesta. Son una de las lecciones que tenemos que sacar de acá. Hasta encontrar la respuesta correcta. La respuesta que aclare la situación. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo serán perdonados mis pecados? ¿Con qué me presentaré ante Dios? ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré de la ira venidera? ¿A dónde me escapo? ¿A dónde me voy? ¿Te das cuenta? Preguntas. Y la respuesta a la pregunta hecha por este hombre doctor en la ley define dónde pasaré la eternidad. Esa pregunta define la respuesta para yo entender dónde voy a pasar la eternidad. Y fíjate, esa pregunta no podrá hacerla, por ejemplo, Satanás no la puede hacer. Él no puede hacer esa pregunta. Y ni los demonios que le acompañan, porque ya están condenados. No puede hacerla. Pero sí puede hacerla el ser humano. La puede hacer en tanto tiene oportunidad. Porque si pasó la línea y está sin vida, perdió la oportunidad. ¿Me explico? Y el que no respira es porque se murió. Entonces, de esa manera, tenemos nosotros que entender hasta dónde tenemos la oportunidad de hacer la pregunta y conseguir respuesta. Encontrar la respuesta correcta. Pero estas preguntas no pueden ser hechas si no se está dispuesto, si no hay disposición sincera a
aceptar la respuesta. No puedo hacer estas preguntas si no estoy abierto a entender la respuesta, a creer la respuesta. Si al final este hombre, experto en la ley, en las escrituras, si al final este hombre se perdió, estando tan cerca de Jesús, fue por su propia culpa, por su propia responsabilidad, su propia ignorancia, porque se acercó a Jesús de la manera equivocada. ¿Y sabes qué es triste? Acercarnos a Jesús de la manera equivocada, por el camino incorrecto, creyendo que tenemos nosotros la manera de hacerlo a nuestra propia forma de pensar. Segundo punto. El más alto honor dado a las Escrituras. El más alto honor dado a las Escrituras. Vamos rápidamente a la primera parte. ¿De qué está escrito en la ley? Versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que dice? Y ante la pregunta de este abogado de la ley, de este experto, Jesús lo remitió inmediatamente a la palabra misma. Lo remitió a la ley, lo remitió a la palabra, a las Escrituras. Fue lo que hizo. La que seguramente él conocía, muy especialmente la conocía, ese hombre. Y él lo remite. Y fíjate en esto. Jesús nos está preguntando, por ejemplo, ¿qué dice la iglesia judía acerca de la vida eterna? No le hizo esa pregunta. Tampoco le dijo qué piensan los escribas, los fariseos, los sacerdotes respecto a la vida eterna. ¿No? Jesús toma una vía mucho más simple, mucho más directa, y envía a este hombre a los escritos del Antiguo Testamento y le dice qué está escrito en la ley. Pues se supone que el hombre sabe qué es lo que está escrito. Es un experto en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Y esta pregunta que Jesús hace, lo puso entonces a considerar, a pensar, a analizar, donde la palabra que lee, ¿no? Y de la cual él se ufana, de la cual él se siente orgulloso, realmente, si era verdad, verdaderamente para él, era la regla de fe y era la práctica para él. Jesús lo puso a pensar en eso. ¿Qué está escrito en la ley? Ven, dime, ¿qué piensas? Pues, ¿no? Si tú te la sabes toda. Jesús le dio un alto honor, como dice el punto. Jesús le dio un alto honor a las palabras de su Padre y de sus propias palabras, un alto honor a las Escrituras. Y como nada era más importante para un intérprete de la ley, entonces remitir la pregunta formulada a la luz de otra pregunta era como para seguir entonces preguntando también, ¿está en la Biblia? Eso está en la Biblia. Puede ser demostrado por la Biblia. Porque si es así, y no está, y no lo puedo demostrar, ¿para qué lo creo? ¿Para qué? Míralo de esta manera. Míralo de esta manera. No importa lo bonito, no importa lo interesante, no importa lo ingenioso que puedan parecer los sermones, las prédicas, las conferencias, los estudios o los libros
a este respecto. No importa nada de eso. La pregunta: ¿pueden pasar la prueba de ser 100% conforme a las Escrituras? Es una pregunta que hay que hacerse. Hoy en día, con las redes sociales y todo lo que hay en Internet, hay que tener bien claro esto. ¿Pueden pasar la prueba de 100% conforme a las Escrituras? Lo que oímos, lo que leemos, lo que nos dicen. Hay que tener entonces discernimiento y tener sabiduría para captar lo que estamos escuchando. Porque hay mucha, vamos a decirlo más bonito, mucho veneno en el ambiente. Vamos al otro aparte, B. La pregunta sigue como él la decía: ¿cómo la interpretas tú? Versículo 26, la segunda parte. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo interpretas? Y esta pregunta pareciera tener el propósito de confrontar a este maestro de la ley acerca de la manera como él ha entendido las Escrituras, de cómo él las ha entendido, de cómo es que él captó lo que estaba leyendo, lo que había estudiado, lo que se había aprendido de memoria. Y Jesús, entonces, él sabía que dependiendo de la manera de cómo se oiga, cómo se estudie y se interprete y se aplique la Biblia, Jesús sabía que a través de esto, de este entendimiento, viene la salvación. Lo sabía. Y ya él les había dicho a los fariseos, por ejemplo, palabras como esta: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna. ¿Recuerdan que lo citamos ahora? Y son ellas las que dan testimonio de mi favor, a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo leía esto y yo me reía yo solo. Yo me imaginaba la cara de estos tipos, ¿no? Ustedes, sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida, esa vida, porque ellos no lo querían reconocer, no les daba la gana, pues. Así de sencillo. Y de esa manera Jesús los confrontaba. ¿Y sabes algo? Esto es exactamente igual hoy en mucha gente. Exactamente igual en mucha gente hoy en día. ¿Para qué o a qué vienen a Jesús? Es la pregunta. ¿Para qué pretenden decir que son cristianos? Pero no están claros en la razón de ir a Jesús para tener vida eterna. Pero era obvio que los maestros de la ley no escudriñaban las Escrituras buscando en ellas la salvación. Es obvio, no la buscaban. La tenían, la estudiaban, la conocían, pero no buscaban la salvación. Sino las convirtieron en una simple tradición, en un fracasado legalismo. Esto y ya. No la asimilaron. Y estando al final tan perdidos como los que vivían sin la ley. Y eso pasa hoy igual. Y ellos eran expertos en las Escrituras, pero no habían conseguido respuestas a las preguntas acerca de la vida eterna. Ni menos, fíjate, ni menos habían encontrado a Cristo en ella y estaba con ellos. Y no lo habían visto. Conocían mucho de la letra de la ley, pero no su espíritu y su revelación a través de Jesús, el Cristo. Lo tenían al frente, pero no lo reconocieron.
y tenían las escrituras, pero no la entendieron. Y la pregunta de Jesús, entonces, sigue siendo para hoy la misma. Sigue siendo la misma pregunta. Agárramelo ahí, David. Se me abrió la cosita aquí. Fíjate esto. ¿Cómo la interpretas tú? Hasta esa pregunta. Cuando tú ves la Biblia y ves algún pasaje bíblico, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué tan dispuesto estás para oírla, para leerla, para estudiarla, para meditarla? Y en mayúscula. ¿Qué dice? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Me explico? Mi abuelita diría la pregunta de las 50.000 lochas. ¿Saben lo que es una locha? Yo sí me acuerdo, pero la pregunta de las 50.000 lochas, aplicarla. Aplicarla. Y de eso se trata. Y en cuanto a lo que se refiere a la vida cristiana, debo decir que ser cristiano a tu manera es facilísimo. Ser cristiano a tu manera es fácil. Cualquiera lo hace. Pero ser cristiano bajo la voluntad de Dios, dice la Biblia, ¿es para quién? ¿Para quién? Valientes y fuertes. Primera de Corintios 16 y Mateo capítulo 11. Ahí lo tienen. Anótalo, búscalo, estúdialo, léelo, aplícalo. Vamos al tercer punto. No quiero retenerme ahí. El más completo resumen de toda la ley. Jesús era sabio, definitivamente, inteligencia demostrada. Compactó la ley en 2 pedacitos. La parte A, la respuesta del intérprete. Versículo 27. La respuesta del intérprete. Si algo conocía este hombre, eran 2 escrituras donde basa su respuesta a la pregunta que hace Jesús. Una de ellas fue Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5, conocido como el Shema, la que los judíos repiten 2 veces al día. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La sabían de memoria. Y nosotros no la sabemos de memoria. ¿Sí o no? Levanten la mano quien se lo sabe de memoria. Con sinceridad. No me digan que ninguno se la sabe. ¿Ah? Ellos se la sabían porque la repetían 2 veces al día. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate. La otra fue en base a Levítico 19:18. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se la sabían. Y este hombre sabía de las demandas que Dios, de parte de Dios, con el amor de Dios, en una forma total. La sabías. La pregunta es, ¿la aplicaba? ¿La estaba aplicando? Amaba al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Amaba al prójimo como a sí mismo. ¿No? Las Escrituras ponen, fíjate, ponen de manifiesto
las 4 consideraciones de nuestro ser para amar a Dios: corazón, alma, entendimiento y fuerza. Fácil, pero así de fácil, complicado. Corazón, sentimientos, alma, definiciones, entendimiento, cerebro y fuerza física. ¿La tenemos? Dejar de amarlo sin alguna de estas condiciones será un amor incompleto. ¿Te das cuenta? Por cierto, cuando un escriba le preguntó a Jesús acerca del más grande mandamiento, él lo resumió toda la ley con igual demanda de un amor total hacia Dios, de acuerdo con Marcos 12, 28 al 31, como lo mencionamos, lo leímos ahora. Lo resumió ahí. Y bien se ha dicho que esto sería el cumplimiento de la ley de Cristo, mencionada por Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ahí la menciona Pablo, la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros con la carga, con los problemas, con las circunstancias. Y así entonces cumpliremos la ley de Cristo. Y me imagino ese encuentro de ese hombre con Jesús y su propósito cuando hizo la pregunta acerca de la salvación. Y bien se puede ver que las 2 características de la ley de Moisés y la de Cristo son definitivamente las señales distintivas de la salvación y las señales distintivas de la vida eterna. A Dios y al prójimo a la misma vez. Amar a Dios y amar al prójimo al mismo tiempo. Vamos a la parte B, que tiene que ver entonces con la respuesta de Jesús, de acuerdo al versículo 28. Y la pregunta y respuesta del intérprete de la ley fueron importantes, fueron muy importantes, aunque con la mala intención, porque las hizo para probar a Jesús, pero la respuesta de Jesús fue la más importante de todas. En tan solo 7 palabras, fíjate, en tan solo 7 palabras, le dijo a ese conocedor de la Biblia lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Por un lado lo elogió y le dijo: bien, has contestado, eres una estrella, es una maravilla, te la sabes toda, bien contestado. Y en segundo lugar, completa esta frase muy precisa con 6 palabras. Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Así que él le respondió eso porque este hombre las conocía, las leyó, las memorizó, pero no las vivía, no las aplicaba. Y sabes, Dios está buscando una transformación del corazón tan profunda que no puede ser falsificada con la semántica, con el argot. No puede ser falsificada con el argot. No puede ser falsificada con conductas aprendidas, con
con posturas y poses aprendidas, o meras actividades religiosas. De allí ese imperativo de Jesús: haz esto y, haz esto y. Aquí pudiera terminar este mensaje, pero vamos a seguir. Es como si Jesús le dijera: no malgastes tus energías erradamente. Es un poco eso. No malgastes tus energías erradamente. Haz eso. Incluye la obediencia de corazón a ese mismo mandamiento. Hazlo. Y la otra parte de la respuesta que Jesús le dio: hazlo. La segunda: y vivirás. Están ligadas. Hazlo, consecuencia, vivirás. Ese vivirás responde a la inquietud de cualquier persona que desea verdaderamente encontrarse con Jesús, encontrarse con Dios y adquirir la salvación para sí. Y vivirás. Y muchas personas tienen el mismo problema de este abogado de la ley. El mismo problema. Saben y conocen el más grande mandamiento, pero no lo viven. Díganme si estoy equivocado. No me dijeron nada. ¿Estoy equivocado? Díganme los que piensan que sí estoy equivocado. ¿Estoy equivocado? Sí. ¿No? Trata que ustedes practiquen aquí un poquito. Este es el punto. No lo viven. Vamos al último punto. Cuarto. El más grande ejemplo del amor jamás contado. El más grande ejemplo de amor jamás contado. Ese cuarto punto. Y por supuesto, vamos de inmediato a la primera parte. ¿Y quién es mi prójimo? Fíjate la pregunta de este hombre. ¿Y quién es mi prójimo? Conocía la ley y hace esta pregunta absurda. Y Lucas dice que este hombre hizo esta pregunta para tratar de justificarse. Y fue en efecto una artimaña para salvar su prestigio personal como conocedor y experto de la ley. Y como había salido bien del primer examen, cuando le dijeron: oye, contestaste chévere, una maravilla, te la sabes bien. Entonces, cuando fue calificado por Jesús y le dijo: bien contestado está lo que contestaste, con esa nueva pregunta él quiere saber la opinión de Jesús del segundo mandamiento. Fíjate la habilidad del tipo, ¿no? Y otra manera de hacer esta pregunta sería: maestro, ¿a quién no debería yo amar? Esa era la intención. ¿A quién yo no debo amar? Y ese hombre pretendía sorprender a Jesús escuchando una respuesta favorable para él. Porque si algo sabía este hombre de la ley, era quién era su prójimo. Él lo sabía. Por eso era doctor en la ley. Y su problema era amar realmente a los que él consideraba su prójimo. Entonces, ¿quién era para él ese hombre, esa persona, su prójimo? ¿Quién era? Y seguramente para él serían los romanos, que eran unos opresores, unos invasores, eran opresores de la gente del pueblo de Israel, escogido pueblo de Dios, y sus ayudantes despreciables, los cobradores de impuestos, y por supuesto, los mestizos samaritanos,
los más despreciados por el pueblo judío. Ellos podían relacionarse con un romano y con cualquiera de los cobradores de impuestos, pero con un samaritano, no, ni hablarlo. Y con esta pregunta, este hombre estaba buscando otra calificación de parte de Jesús y espera entonces recibir una orientación de su parte respecto a esas personas, de manera de seleccionarlos y darle el amor a una sola línea, a una sola persona. Pero Jesús no le dice quién es su prójimo. Fíjate lo interesante, sino que inmediatamente le presenta el más grande ejemplo de amor, pudiéramos llamarlo, al prójimo que jamás se haya contado. Esto nos lleva al punto B, a la parte B. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y se estima que Jesús dijo, fíjate, más de 50 parábolas. Se estima que Jesús pronunció a su gente en aquel momento 50 parábolas. Y esta, la del buen samaritano que menciona en esta lectura, y la del hijo pródigo, vienen a ser las más, la cumbre de todas las parábolas que él mencionó. La del samaritano, del buen samaritano, y la del hijo pródigo. Y esta parábola, basada en la historia muy familiar, fue el mejor ejemplo de amor para mostrar al intérprete preguntón, a ese intérprete preguntón, como uno que yo conozco aquí, quién es realmente el prójimo, para responderle. Un hombre, probablemente un judío, está en camino a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cuando los ladrones lo atacan, lo desnudan, lo golpean y lo dejan medio muerto en el camino. Y una vez allí herido, pasa un sacerdote, y luego pasa un levita, y cuando ellos le ven al hombre, se van, ven por otro lado y siguen de largo. Y luego pasa un samaritano. Cuando ese samaritano vio al hombre tirado ahí, herido, desnudo en el suelo, entonces tuvo compasión de él y se paró allí, se acercó al hombre, le curó las heridas, a lo mejor cargaba ¿cómo se llama? Un botiquín de primeros auxilios, digo yo, ¿verdad? Pero se paró, le curó las heridas y usando su propio vino y aceite lo ayudó, lo puso en su propia cabalgadura, donde andaba, y lo llevó a una posada. Y entonces lo cuidó hasta el día siguiente, y entonces, para completar entonces esa obra de gesto de amor de este hombre, le pagó con su propio dinero al dueño de la posada, de ese sitio, para que lo cuidara. Y el herido entonces le dice, si el hombre necesita algo más de dinero, pónmelo a mi cuenta que yo de regreso vengo y lo pago. Imagínate todo en la historia. La puedes leer, yo la estoy resumiendo. Y ante todo esto, entonces Jesús hizo la pregunta final, en versículo 36. ¿Cuál de estas tres personas piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Cuál piensas tú que era el prójimo? Y como era de esperarse, este experto de la ley no menciona al prójimo samaritano. Fíjate cómo lo evade. Y él dice, el que se compadeció de él. Pero no dijo el samaritano. El que se compadeció de él es la respuesta que él da. Así que entonces, concluyendo, la pregunta de Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Estas preguntas con las que Jesús responde a la primera pregunta de este experto es la premisa de que uno puede encontrar en las Sagradas Escrituras
la verdadera respuesta a la pregunta sobre heredar la vida eterna. ¿Cómo? La voy a heredar. Y con esto Jesús también afirma que cada persona es responsable de leer, de conocer la respuesta por sí mismo en la palabra de Dios. Cada uno es responsable de encontrarla, de buscarla, estudiarla y encontrar la respuesta. Pero también Jesús, fíjate, también Jesús nos afirma que las Sagradas Escrituras dan la misma respuesta a todos los que la leen fielmente. Da la misma respuesta a todos. ¿Qué dice la Biblia? Una pregunta. Sigue siendo la única forma de encontrar o de recibir respuesta. ¿Qué dice la Biblia? Respuesta correcta. La vamos a encontrar. A una pregunta tan importante como esa y a cualquier otra pregunta. La vida eterna es el resultado del amor más completo de todo nuestro ser. Es el resultado del amor más completo que podemos dar. Pero, por otro lado, el amor que le debo a mi Padre celestial no está divorciado del amor por mi prójimo. Por eso tenemos allí, amo a Dios, yo amo a mi prójimo, pero tenemos en el medio un lazo que une, lazo de amor, que une ambos sentimientos. Y las dos preguntas hechas por este hombre, por este experto de la ley, siguen siendo las que determinan hoy en día dónde pasaré la eternidad. La determinan. Y de esta forma vamos a reflexionar un poco a nivel personal. Vamos a reflexionar un poco a nivel personal. Y entonces podemos decir o hacernos esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién es mi prójimo? Hazte esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Las preguntas que este experto de la ley hizo. ¿Cuál es tu respuesta a ambas preguntas? Tú puedes hacerte esas mismas preguntas hoy y encontrar la respuesta. Tómate un momentico ahí en tu silla, piensa en lo que hemos hablado y hazte la pregunta con Dios en privado. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y si tú le abres la mente y tu corazón a Dios, ahí en donde estás, vas a saber la respuesta. Dios te va a mostrar y te va a revelar la respuesta. Y también te va a decir quién es tu prójimo. Hazlo. Yo espero. Hazlo. Habla con Dios allí en privado.
Padre, gracias una vez más por tu palabra, por esas preguntas intensas, muchas de ellas que encontramos en la palabra de Jesús en este tiempo que pasó en la tierra y que nos sirven para hoy reflexionar, encontrar respuestas personales. Te doy gracias por cada persona que está presente esta mañana en este lugar y que tú puedes a través de tu Espíritu Santo a cada uno dar respuesta a sus propias preguntas, muy especialmente lo que tiene que ver con la vida eterna en Cristo. Y que tú puedes hacerlo más allá de nosotros mismos. Tú puedes redarguir la conciencia, puedes hablar a la persona y pueda encontrar quien la necesita, una seguridad personal de la vida eterna. Y al mismo tiempo amar a Dios, amarte con todo el corazón, con todo su ser, y amar al prójimo como a sí mismo. Gracias por eso. Gracias por esas respuestas que nos das en tu palabra a cada pregunta que podemos hacernos. Y por eso, agradecidos a ti, te rendimos la honra, la gloria y te damos las gracias también por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y sabes, ¿encontraste respuesta? Me gustaría ver quién encontró respuesta de lo que debe hacer para heredar la vida eterna y saber quién es su prójimo. Si te pones de pie, vamos a vernos la cara. De que sabes y entiendes lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Y quién es tu prójimo. Y que Dios te dé la bendición, la certeza de tener la vida eterna. ¿Y quién la confirmó? ¿Quién confirmó haber tenido la real herencia de la vida eterna? Te puede parar también, poner de pie, quien lo confirmó. Y puede decir, yo tengo la herencia de la vida eterna y sé también quién es mi prójimo. Que así sea. La última lámina. Que la gloria de Dios brille en tu vida y que tu testimonio de vida no la opaque. Amén. Que Dios te bendiga.